Bueno, entonces, divertículos. Una cosa, me acordé lo que les quería decir, eran dos cosas del colon irritable. Una es que se asocia también con, porque mientras hablaba me acordaba de eso, con el tema de la sensación de la sensación de evacuación incompleta, esa es la palabra. Sensación de evacuación incompleta, ¿está bien? O sea que dentro de lo que le aparece a esta persona tiene sensación de evacuación incompleta y que muchas veces hay maniobras manuales para facilitar la defecación. ¿De acuerdo? Cuando están en los periodos de constipación, tienen sensación, principalmente en esos periodos, suelen tener sensación de evacuación incompleta y suelen hacer maniobras defecatorias, o sea, suelen tener maniobras manuales defecatorias. Eso era uno. Y la otra cosa era que... Profe, disculpa, ¿sí? ¿seguís hablando de diverticulitis porque No, recién no, entró o no. volviste a...? No. Viste, cuando estaba hablando de cosas, dije, les quería decir algo y se me perdió en el camino. Estaba hablando de intestino irritable y yo le dije, se me perdió en el camino una palabra que quería decirle. Y entonces ahora, cuando corté, me acordé lo que quería hablar. Me empecé a pensar sobre qué era lo que estaba hablando. Entonces les cuento que eran las dos cosas estas. Una, en realidad era una, pero me acordé de otra. Una era esto, me acordé de eso, que era que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable y que tienen estreñimiento, es decir, que tienen constipación, en los periodos de constipación suelen tener sensación de evacuación incompleta y además suelen hacer maniobras evacuatorias manuales. Eso era lo que, mientras estaba charlando antes, que se me cayó en la cabeza y me olvidé. Y una cosa más que me acordé, que es que, nada, les menciono de mencionar que existe una escala que se llama escala de Bristol, porque cursamos esto y nada, estamos hablando de defecación, intención de la nutrición, y entonces les cuento la escala de Bristol. ¿Qué es la escala de Bristol? Es una escala, capaz que alguien ya sabe de qué es la escala de Bristol. ¿De qué es la escala de Bristol? ¿Alguna sabe? A mí me lo mostró mi nutricionista en la primera sesión. A mí lo que no entendí, ¿me qué? Me lo mostró mi nutricionista en la primera sesión que lo empezó a aplicar para saber un poco cómo iba el tránsito intestinal. Todo bueno. Y Bueno, te marca como gráficamente qué tipo de defecación tenés y ella puede entender mucho mejor cómo... exacto, exacto. Es una escala, la escala de Bristol es una escala de consistencia de la materia fecal. Es una escala que va del 1 al 7. El 1 corresponde a heces duras, ¿no es cierto? Separadas, ¿no es cierto? Eso es el 1, son bolitas separaditas, secas, resecas, generalmente de color, con un color pardo, pardo claro. Y ese es un extremo. Y el otro extremo es la materia fecal líquida, sin ningún tipo de forma, es decir, la materia fecal totalmente líquida. Esos son los dos extremos. Y en el medio, esos se llaman tipo 1 y tipo, creo que son 7, tipo 7. Y en el medio está la escala, hay una escala, ¿no es cierto?, que vienen los pedacitos estos que estaban sueltos, se juntan, después ya los pedacitos, o sea que vienen las bolitas pero pegadas, como si fuera una salchicha de bolitas. Después viene, ese es el tipo 2. Después tipo 3 es la materia con forma, pero agrietada. Creo que era así, 3 era agrietado, 4 era la materia común blanda, la materia blanda sin grietas, y después empezaba a fragmentarse. No me acuerdo bien el 5 y el 6, pero el 7 terminaba como la materia acuosa.
pero es decir, pero búsquenlo, escala de Bristol, yo cualquier cosa después le busco y le mando una foto, porque está en todos lados, pero ya que cuando hablo de esto y de constipación, que también tengo que hablar de constipación, cuando hablamos de esto, siempre les cuento que hay una escala de Bristol que nada, así como te lo han mostrado a vos, bueno, puede ser que ustedes se lo muestren a alguien más. Pero para tener noción de lo que estamos hablando, de constipación y digamos, de la materia fecal. Así que bueno, hay algún ñato que decidió nada, hacer los dibujitos de la materia fecal y catalogarla de acuerdo a la consistencia. Esto cataloga de acuerdo a consistencia. Siendo el tipo 1, bolitas sueltas. Y siendo el tipo 7, materia fecal totalmente líquida. Lo habitual de la mayoría de la población o de gran parte de la población son el tipo 3 y 4, que el 3 es con grietas y el 4 es materia fecal con forma, como si fuera una salchicha blanda, como una serpiente, también se describe. Eso son lo habitual. Y después, entonces 3 y 4. Y después para arriba tenemos endurecimiento y para abajo tenés reblandecimiento, separación, fragmentación y después ese acuoso. Primero creo que viene separación, claro, el 6 es pastoso. 6 es pastoso y 5, no me falta el 5, pero el 5 creo que es fragmentado. Bueno, entonces nada, ahí estamos entonces, nada, la escala de Bristol para que tengan noción de que existe una escala de Bristol de consistencia de materia fecal, porque ya que vimos esto, eso eran las dos cosas en realidad que quería decir, que era una sola, pero se transformaron en dos. Entonces ahora sí me vuelvo a los divertículos, y entonces les recuerdo que para hablar de divertículos tenemos que recordar cómo es la pared del intestino, que para eso lo hablamos cuando hablamos de intestino. Les conté que en las 4 capas, que ya lo habíamos hablado en fisiología en algún momento, en anatomía en algún momento. Pero cuando empezamos a hablar de intestino, les conté que las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Bien, entonces un divertículo consiste en una extrusión o una protrusión de la pared respetando la mucosa, respetando la adventicia y respetando la submucosa. O sea, mucosa, submucosa y adventicia se respetan. Y lo que no se respeta es la muscular, en términos generales. A veces puede pasar que haya mayor compromiso o menor compromiso de la submucosa. Pero entonces, los divertículos son debilidades de la pared muscular del tubo digestivo. El tubo digestivo que va desde la boca hasta el conducto anorrectal. A lo largo de todo el tubo digestivo pueden producirse divertículos, pero los divertículos más comunes son los colónicos. ¿Puede haber divertículos en el esófago? Nosotros contamos, sí, puede haber divertículos que son congénitos, sí, puede haber. El más conocido es el divertículo de Senker, que está bien, pero en el esófago, en términos generales, es raro que aparezcan divertículos durante la vida adulta. Y lo mismo pasa en el estómago, no suele haber divertículos. En el intestino delgado suele haber un divertículo, que es el divertículo de Meckel, que está en la unión entre el intestino, entre el duodeno y el yeyuno, y rara vez aparece algún divertículo en otra parte. Pero los divertículos suelen ser frecuentes, si bien no son frecuentes en el resto del tubo digestivo, suelen ser frecuentes en el colon. Entonces, hay un cuadro, una patología que se llama enfermedad diverticular del colon. Y de eso es lo que voy a hablar una palabrita, de la enfermedad diverticular del colon. El colon tiene una pared especial que es diferente del resto de los órganos respecto de la disposición de la musculatura de la pared. En todos los órganos del tubo digestivo, la musculatura es homogénea, es decir, está en todo el diámetro y en toda la longitud del órgano se va repitiendo se va repitiendo como una capa la musculatura. En cambio, en el colon no sucede eso. En el colon hay como unidades
que son las austras o abollonaduras. Son como unidades. Entonces esas unidades hacen que, vamos a buscar el paso mientras hago esto, busco digestivo acá. Esas unidades, perdón, están relacionadas con ¿qué? Con que el músculo no está ocupando toda la pared del intestino. Como no ocupa toda la pared del intestino, deja espacios en los, no ocupa toda la pared del intestino, perdón, se tiene que insertar en lugares de la pared del intestino. Y efectivamente eso sucede, se inserta, ahora se los muestro, a ver si lo compartimos acá. Espérenme un segundo. Ya. Además, ya les comparto. Les muestro entonces qué tiene que ver con el colon. Esto está. Compartir. Ahí está. El colon. Y entonces el colon tiene un tema que es este. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Se puede ver perfecto cómo el colon tiene como bollos, ¿no es cierto? Las austras, estos globos. Ahora, estos globos tienen toda la pared, tienen músculo, pero acá hay una zona en donde no hay musculatura. Es decir, hay una zona de tejido conectivo, que son las tenias, donde el músculo no está. El músculo entonces tiene obligación, como no puede saltar las tenias, tiene obligación de insertarse en las tenias. En esos sitios donde se inserta en las tenias el músculo liso del intestino grueso, en esos lugares se forman pequeñas brechas en las cuales el músculo no... Se forman pequeñas brechas en las que el músculo está faltando en la pared. Entonces la pared tiene una serosa como adventicia, con algunas fibras longitudinales de tejido conectivo, y luego viene del otro lado, en relación a la luz, la mucosa y parte de la submucosa. Estos lugares, no donde están las fibras, porque las fibras tienen suficiente fuerza, pero las uniones entre las tenias y la capa muscular, esos lugares donde viene a insertarse el músculo, presentan debilidad, zonas de debilidad porque el músculo nada, se inserta y deja espacios, deja pequeños espacios. A lo largo de la vida, los intestinos van envejeciendo y la pared va envejeciendo con el intestino. Y esa pared, entonces, tiene esos puntos de debilidad que están dados por los puntos de unión entre la musculatura y la tenia. Y esos lugares, entonces, de debilidad pueden protruirse cuando la presión dentro del intestino se ve aumentada. Yo acá dibujo.
la muscular, la pongo de color violeta, pongo la serosa de color naranja, pongo la submucosa de color verde, y pongo la mucosa de color rosa. Y entonces señalo en el intestino, fíjense, ahí tengo de color rosado, tengo la mucosa. ¿Está bien? De color verde, la submucosa. En color violeta, que se ve medio azul, está la muscular del órgano. Y en naranja está la adventicia. Pero hay un lugar donde están las flechas, donde lo violeta se une a lo naranja. Y ese punto es un punto débil de la pared. Entonces, en esos puntos, la mucosa empuja y se lleva a la submucosa y a la adventicia. Y se forma un divertículo. Es decir, que se forma un dedo de guante cuya cavidad es la propia mucosa. Está tapizada por la propia mucosa. ¿Sí? Un dedo de guante. ¿Por qué se produce eso? Por debilidades en la pared. ¿Por qué se da la debilidad? Anatómicamente ya venimos de fábrica con puntos más débiles en las uniones de la muscular con la tenia. Eso anatómicamente. Luego envejecemos y funcionalmente esos lugares débiles aumentan por ahí su tamaño. Una cosa muy puntual se hacen puntitos más grandes. Y luego a continuación viene el factor predisponente, que es el aumento de la presión intraluminal, el aumento de la presión dentro de la luz del intestino. La consecuencia final es el empuje de adentro hacia afuera de la mucosa que arrastra todas las otras dos capas, las arrastra hacia afuera. Entonces queda como un dedo de guante dentro de la pared del intestino, que comunica la luz con nada. La luz del órgano se hace como un dedo de guante y se forma como un saco, como una bolsita. Los divertículos, entonces, por las características del colon, suele darse con relativa frecuencia, porque además envejecemos todos. O sea que el envejecimiento sumado a las características del colon y sumado al aumento de la presión intraluminal, entonces se produce esto. Ahora, ¿qué puede producir el aumento de la luz del colon? ¿Por qué puede aumentar la presión dentro de la luz del colon? Porque no tendría por qué haber, sí, alguna vez que hubiera un gas o alguna vez que hubiera, bueno, podría ser. Pero en la medida que un individuo se va haciendo mayor, la ingesta de líquidos suele ser menor y hay una tendencia a una disminución en el tránsito y una tendencia a la constipación, lo que trae aparejado un aumento de la fuerza del peristaltismo para tratar de ir moviendo la materia fecal o el contenido intestinal, y ese aumento de presión que se va generando en el intestino es lo que aumenta la presión que se está aumentando dentro del intestino para evacuarlo, para que se vaya moviendo lo que está dentro, es la misma que se genera contra las paredes y las empuja para formar los divertículos. O sea que la causa con la que se asocia con mayor frecuencia la diverticulosis es con la constipación.
O sea que una persona que es constipada, que va pasándole la vida, ¿no es cierto? Y que además empieza a tomar poco líquido, consume poco líquido, entonces esa es la persona con la predisponencia mayor a la aparición de divertículos. A eso le tenemos que sumar, por supuesto, la genética, porque hay colones, hay personas que tienen su colon con mayor propensión porque tienen mayores zonas de debilidad. Pero bueno, entonces la enfermedad diverticular hace referencia a la aparición de divertículos en el colon. Ahora, esos divertículos que no tienen que confundirse con esto que voy a mostrarles ahora, el divertículo no tiene que confundirse con esto. A ver si hay alguno que esté bien visible lo que les quiero mostrar. Bueno, acá se ven algunos del perón. A ver. Ven, acá hay como saliencias. Y uno dice, bueno, entonces esto es un divertículo. Todas estas bolsitas de grasa, estas son todas bolsitas de grasa. Acá se ve otra. Estas bolsitas de grasa no tienen que ver con un divertículo, no son un divertículo. El divertículo se parece más bien, ahí está, ¿ven? Como hay un montón de bolsitas de grasa, estos se llaman apéndices epiploicos, pero estos están hechos solo de adventicia con grasa. Estas saliencias que están ahí, estas bolsitas que están acá. Más bien se parece a esto, un divertículo, pero no de este tamaño. Los divertículos no son como un dedo de guante, pero como si fuera el tamaño es de como un globito. Cuando uno mira en el estudio que se hace para esto, que es un colon con doble contraste, uno puede ver como bolitas que emergen de la pared. No tan largos como esto, que es el apéndice. Pero no tiene que ver con estas estructuras que están acá colgando con choricitos. Estos choricitos que están acá colgando se llaman apéndices epiploicos y están hechos de peritoneo con grasa adentro. Eso no es un divertículo. El divertículo es ahí no hay luz intestinal. Un divertículo es como un dedo de guante formado con la propia estructura de la pared del propio intestino. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿quién tiene divertículos? Toda la gente tiene divertículos. Toda la gente. Todos tienen divertículos. Todas las personas tenemos y vamos a tener. O si no los tenemos, los vamos a tener. En la medida que pase el tiempo, vamos a tener los divertículos. ¿Y qué pasa con los divertículos? Bueno, no pasa nada. Se vive con los divertículos, sí. Antes se operaban. Iban a cirugía, cuando daban síntomas, se los operaba. Se los obliteraba, se los cosía y listo. Pero entendimos que que recidivan muchas veces, aparecen otros, porque en realidad el problema no es en un pedacito del intestino, es todo el intestino, en donde la unión de la tenia, que es esta que está acá, esta tira, donde la tenia está en unión con el músculo intestinal, se forma en esa zona, se forma una debilidad de la pared. Y entonces yo puedo cerrar un divertículo o extirpar un divertículo y al lado apareció otro. Y apareció otro segmento más adelante, y otro segmento, y así, o sea que no tiene mayor sentido la operación, o sea que hoy en día no se operan tanto. Pero lo que sí traen son síntomas que son bastante variables, ¿está bien? Siendo el síntoma más común de la diverticulosis el dolor, ¿está bien? Los divertículos traen dolor. En el sentido, cuando el paciente presenta divertículos, cuyo síntoma más importante es el dolor y que puede venir asociado con distensión abdominal, con aumento en la fabricación de gases, cuando el paciente presenta los síntomas, consulta. Decía, antiguamente se lo tendía a operar. Hoy en día no lo operamos al paciente, no se opera. Que se hace tratamiento médico en términos generales, esto es una cosa muy especial. Pero
La idea es que no aparezcan los síntomas y que no aparezcan los divertículos. Y entonces, desde el punto de vista nutricional, se puede hacer algo para que aparezcan los divertículos en menor cantidad. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer para que tengamos menos divertículos? Aumentar la ingesta de líquido Líquido, y perfecto. fibra. Líquido es lo lógico. Y la ingesta de fibra. Ojo, porque hay corrientes que dicen que la fibra por ahí no es conveniente, porque aumenta el tránsito intestinal y el aumento de la movilidad del intestino puede aumentar la presión dentro del mismo. ¿Se entiende? Así que, o sea, el fenómeno sería como lo contrario de lo que uno quiere hacer. Es decir, uno dice, bueno, le doy a esta persona de fibra, entonces evacúa mejor y no tiene constipación, entonces no tiene que aumento de la presión intraluminal. Pero otros dicen, no, espera, porque si le damos fibra, la presión intraluminal no aumenta porque esté constipado, pero sí aumenta porque hay mayor contractilidad del intestino para evacuar esa fibra, que suele pasar eso. Bueno, están los dos criterios. Si en lo personal yo me quedo con el criterio de la fibra, que es preferible dar fibra, fibra soluble, y dar agua como método para tratar de evitar la aparición de esos divertículos. Entonces, bueno, tenemos como digamos, factores predisponentes y tenemos cómo tratar de evitar este tema de los divertículos. Y los divertículos en sí se supone que no traen ningún problema, excepto las complicaciones. Las complicaciones que son inflamación del divertículo con dolor, inflamación con dolor, y la otra cosa que trae distensión abdominal, pero el otro problema que puede haber, que es una, digamos, que implica complicaciones, que la inflamación sea tan significativa que el dolor sea muy intenso. Y peor que eso, puede pasar que el divertículo se infecte, como si fuera un apéndice, o incluso que se perfore. ¿Está bien? Entonces, el tema es que no le pase esto. Suele complicarse el divertículo cuando se obstruye la luz del divertículo. Y cuando se obstruye la luz de la parte del alimento, lo obstruye. Por eso, a los pacientes que tienen enfermedad diverticular, no solo le aumentamos la dieta y la fibra para que considere que la fibra sea el caso, sino que además lo que le hacemos es suspenderle cualquier alimento que tenga partículas pequeñas en su constitución que sean de difícil digestión. Léase, ¿qué podría ser? Semillas. Cualquier semilla o grano, tratamos de evitarlo, incluso el arroz podemos evitarlo, excepto que sea bien cocido. Es decir, que tratamos de evitar que se obstruyan esos divertículos, porque esas partículas pequeñas pueden ser el motivo por el cual, por el cual aparezca la complicación. ¿Está bien? Así que bueno, debilidad de la pared, aumento de la presión intraluminal, y entonces aparece el divertículo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, una palabra de divertículos para que tengan idea, porque los divertículos son muy frecuentes, es una patología muy frecuente, es no sé si tampoco llamarle del todo patología, porque gran parte de la población tiene divertículos. Y la mayoría o gran parte de los diagnósticos de diverticulosis son hallazgos. ¿Está bien? O sea que nada. Y bueno, y la sintomatología decíamos que son los dolores. Estos tienen dolor, pueden tener diarrea, pueden tener constipación. ¿Está bien? Dolor, diarrea, constipación, como síntomas de los divertículos. Como ven, dolor, diarrea y constipación se parece al síndrome de intestino irritable que hablamos recién. Por eso esta es una de las cosas que hay que descartar en el paciente que tiene síndrome de intestino irritable. Lo que a veces se dificulta porque el paciente puede tener el divertículo, no traerle ningún síntoma y en realidad
los síntomas eran por su síndrome de intestino irritable. Bueno, las cosas, bueno, hay que buscarle la vuelta para ver qué se hace con eso con cada paciente. ¿Está bien? Bien, entonces ahí tenía una palabra de síndrome de intestino irritable que era importante. Y ya que nombramos recién, contamos una palabra de constipación, que sería lo que, bueno, el tema que nos faltaría para terminar eso del intestino, que me había quedado colgado intestino grueso, porque habíamos hablado de intestino delgado y no hablamos de intestino grueso. La constipación. Y la constipación es un estado. ¿En qué consiste la constipación? No poder ir al baño. Bueno, al baño pueden ir. Lo que no pueden es defecar. ¿Está bien? Es una dificultad para defecar. Bueno, podría ser, por ejemplo, constipación eso. Pero pasa lo mismo que con la diarrea. Acá tenemos ritmo de las deposiciones, consistencia de las deposiciones y volumen de las deposiciones. Lo mismo que para diarrea, pero para constipación. O sea que la disminución del volumen, la disminución de la frecuencia y el aumento de la consistencia, por separado o juntos, son considerados como constipación. O sea, la constipación no es una sola cosa. ¿De acuerdo? O sea que una persona que tiene un ritmo evacuatorio, que hay que aclarar que tiene que tener un ritmo evacuatorio relacionado también con un cambio, porque ojo que puede ser, excepto que sea un extremo, pero tiene que ver con un cambio, porque ojo que el hábito constitucional puede ser diferente en diferentes personas. Entonces hubo un cambio entonces en el tránsito intestinal y entonces eso, bueno, lo podemos considerar como constipación de acuerdo a la cantidad de tiempo que pasa esto, porque obviamente, ya les digo, hay gente que defeca una vez por semana, hay gente que defeca 3 veces por semana, y hay gente que defeca 2 veces por día, o 3 inclusive. Entonces, cambio de ritmo evacuatorio y entonces cambio en la consistencia, cambio en el número de deposiciones, ¿está bien? Consistencia, número de deposiciones y volumen, porque a veces es solamente la disminución en los volúmenes lo que podemos considerar como constipación. O sea, los 3 criterios para considerar constipación. No consideramos constipación solamente que no evacúe, sino que, ojo, porque por ejemplo, una obstrucción intestinal, bueno, es una forma de constipación, pero una obstrucción intestinal está hablando de un proceso por el cual nada, hay un elemento que está, o hay algo que está impidiendo el tránsito. ¿Está bien? Una obstrucción intestinal, ya sea que sea una obstrucción mecánica o una obstrucción por falta de motilidad o lo que fuera, si es una obstrucción, por ahí no lo consideramos específicamente como constipación. ¿De acuerdo? O sea, no es que decimos fulano está constipado cuando tiene un tumor que le impide el tránsito intestinal. Un tumor en su colon o un tumor extradigestivo que está comprimiendo desde afuera, o cuando tiene una persona cuando tiene fibrosis y está estenosado el órgano, o tiene una estenosis, es decir, achicado de la luz, ¿no?, del órgano, o una estenosis de nacimiento. Eso no consideramos necesariamente como una constipación, sino que eso es un cuadro que se llama obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Y que son de tratamiento, esos tienen un tratamiento distinto, porque la constipación no tiene un tratamiento, no sé, quirúrgico. Una persona que tiene una estenosis, ya sea una estenosis inflamatoria o una estenosis de nacimiento, el tratamiento de esa persona es quirúrgico, no tiene que ver con una constipación, cuyo tratamiento sí tiene que ver con lo dietario en muchos aspectos. O sea que no confundir constipación con obstrucción o subobstrucción o pseudoobstrucción.
Obstrucción es cuando se obstruye por completo. Subobstrucción o suboclusión es cuando se obstruye en forma no total la luz, y pseudo-obstrucción es cuando hay una alteración en la musculatura principalmente, o a veces la vasculatura de la pared del intestino. Entonces, eso no lo metemos dentro de constipación. Respecto de lo que hablábamos recién, que constipación incluía aquellos cuadros en los cuales hay cambio en el hábito defecatorio. Pero entonces no es que cualquier cambio en el hábito defecatorio. ¿Está bien? Bueno, entonces, cambio en el hábito defecatorio, entonces hablamos de constipación. La constipación, ¿quién tiene mayormente constipación? Si ustedes tienen que decir constipación, ¿a quién afecta en mayor medida las constipaciones? A los adultos mayores. Adultos mayores, son los más afectados. Pero ahí, y hablando de lo mismo de antes, ojo, porque el adulto mayor tiene un tema. El adulto mayor presupone que no tener defecaciones en los tiempos que supone que tiene que tener, pues es una constipación. Entonces por ahí hay personas mayores que no defecaron 2 días o 1 día y medio, y entonces consideran ya eso automáticamente como una cuestión de constipación. Ojo, porque el cambio del hábito no quiere decir que un día se haya atrasado la persona con su deposición. ¿Se entiende? O sea, que una persona venía teniendo todos los días deposiciones normales, no fue un día a deponer y entonces ya está constipado. No funciona exactamente así. Es decir, que esto tiene que presentarse con una frecuencia para que consideremos que el paciente está constipado, o que el periodo sea lo suficientemente prolongado, por supuesto, porque puede pasar que una persona tenga una constipación que empezó hoy y ya van 6 días que no va de cuerpo y nada, ¿no? Eso igualmente sigue, sí, y no tiene una obstrucción, y eso podemos considerar una constipación. Pero en términos generales, digo, hay que tener cuidado con los tiempos, porque las personas a veces no catalogan los tiempos de la misma manera. Entonces, por ahí una persona mayor, por ahí cataloga un proceso de constipación, o sea, cataloga a un proceso de constipación cuando consistió en que no defecó un día. Entonces, no decía al paciente, mire, estoy constipado. Bueno, ¿hace cuánto que no va de cuerpo? No, fui anteayer. Bueno, está bien. Pero aún así aclaramos, ¿quiénes son los más afectados? Son las personas mayores. La constipación afecta a las personas mayores. ¿Y por qué afecta a las personas mayores? Porque los factores predisponentes más importantes para la constipación están dados por la ingesta de líquido y la motilidad del intestino. Aunque hay otros factores, por supuesto, no son los únicos factores, pero digo que estos 2 factores, que son 2 factores importantes, ahora vamos a mencionar algún otro, los factores estos que son los más importantes, que son la falta de ingesta de líquido y la disminución o la falta de motilidad no completa, la disminución de la motilidad en términos de pérdida de función lentamente, no hablo de falta de motilidad para un paciente neurológico que de repente se quedó con un colon atónico, es decir, sin tono. Que después igual vamos a ver que hay constipaciones con disminuciones, con modificaciones de